Continuando con el módulo 2 de este tema que estamos viendo relacionado con la seguridad en los sistemas de información administrativa, para introducirlo hacemos este repaso y recordamos que en nuestro plan de seguridad lo que queremos es estar en condiciones, refiriéndonos a amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades, de enfrentar las amenazas, reducir las debilidades, acrecentar nuestras fortalezas, distinguiendo o pudiendo seleccionar las diversas oportunidades que nos da el medio, procurando limitar las consecuencias de aquellas amenazas que, como siempre decimos, sabemos que se van a producir, que se van a concretar. Si ensayamos una definición general que en la clase anterior ya mencionamos, ahora la mostramos también aquí por escrito. Es decir, el plan de seguridad y la definición de seguridad coinciden conceptualmente. Decimos que el plan de seguridad está formado por un conjunto de medidas preventivas, detectivas y correctivas que tienen por objetivo proteger la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los recursos o activos informáticos, el hard, el soft, las instalaciones, la información y las personas. En esta idea, entonces, decimos que si hablamos de plan de seguridad, yo les decía recién que tanto para la definición de seguridad como para plan de seguridad era la placa anterior. Pero si hablamos de plan de seguridad, decimos que como requisitos indispensables, el plan de seguridad tiene que estar formulado por escrito, estará en el área restringida de la página de la organización o empresa. Tiene que haber políticas claras de seguridad, tiene que haber una forma de transmitirlo, una campaña educativa para que todos los conozcan, y evidentemente un aspecto fundamental es que se le asignen recursos para poder ponerlo en práctica. En esta idea de plan de seguridad, entonces, el hecho de que esté formulado por escrito, vamos a repetir, no tiene que estar a la vista de todo el mundo, sino que tiene que estar para aquellos que lo necesitan. Una de las debilidades que habíamos mencionado, que a su vez pueden convertirse en fortalezas si se cumple con este punto, era en relación a que no existía una asignación de responsables adecuada. Asignación de responsables en todos los niveles, es decir, en el área de sistemas, un auditor, entre los usuarios también un responsable de cada una de las tareas o sectores. Debería haber, si la empresa lo justifica, un responsable de la seguridad en general que también va a beneficiar a la seguridad propia de los sistemas de información administrativa, y podría existir un consultor externo en seguridad. En estos aspectos, entonces, si avanzamos con el plan de seguridad, tenemos que decir, bueno, ¿y cuáles serían los aspectos mínimos que tendrían que contener? En primer lugar, la determinación de los objetivos. ¿Qué se quiere lograr con el plan de seguridad? 100% no se va a lograr, nunca. Entonces tenemos que definir objetivos limitados, alcanzables y verificables. Este plan de seguridad tendrá que estar de acuerdo con las políticas generales de la empresa. La empresa tiene que entender, dicho crudamente, que es negocio tener seguridad en los sistemas de información. El plan de seguridad tiene que contemplar la forma en que se va a capacitar y que se va a educar a los diversos integrantes de la organización. Tienen que existir los procedimientos y controles adecuados, ya vamos a ver un poco más de esto cuando hablemos de calidad y las normas ISO. El contenido mínimo del plan de seguridad también tendrá que tener los procedimientos de auditoría, así como sus responsables, ya lo habíamos mencionado. Y dentro del plan de seguridad, acuérdense, medidas preventivas, detectivas y correctivas. Las medidas correctivas son el plan de contingencia. Si miramos este esquema, es el esquema que tenemos que desarrollar para cada una de las amenazas en la cual querramos desarrollar nuestro plan de seguridad. Tenemos que tipificarla, ubicarla en ese esquema, si es una amenaza intencional o no intencional y de qué se trata. Tenemos que describir la amenaza, cuáles son sus principales características. Y un aspecto importante, recordarán ustedes, ¿qué ocurre si la amenaza se concreta? ¿Qué nos va a pasar si una de las amenazas que vamos previendo se concreta?
Para cada una de las amenazas tenemos que desarrollar este esquema. Y luego poner cuáles serían nuestras sugerencias de medidas preventivas, detectivas y correctivas frente a esa amenaza en particular. Nosotros ahora vamos a ver un esquema general. Este mismo esquema general es el que vamos a utilizar cuando abordemos el segundo parcial, pero vamos a ver un esquema general para cada una de las amenazas. Yo les voy a ir haciendo algunas observaciones, aunque vamos a ir un poco rápido porque ustedes van a disponer de toda la información, como siempre en el PDF asociado al video. Vamos a partir entonces entre las amenazas no intencionales en accidentes, desastres y catástrofes. Entonces, ya habíamos dicho, tenemos que indicar cómo tipificar la amenaza no intencional, qué tipo de amenaza se trata, cuáles son sus principales características. Acá estamos poniendo características generales de accidentes, desastres y catástrofes. Quiero aclarar en esta y en todas las amenazas que lo que vamos a tener que hacer es seleccionar una para cada uno de los desarrollos que hagamos. En un lugar pondremos incendio y haremos todo el desarrollo de las medidas, en otro inundaciones, en otros rayos, podrá estar vinculado o no con las descargas eléctricas, si no haremos separados. Para cada una tenemos que hacer exactamente el procedimiento de medidas preventivas, detectivas y correctivas. Evidentemente para algunas van a ser medidas similares, pero no será lo mismo un incendio que una inundación en algunos otros aspectos. Entonces, prestemos atención a cada una de ellas para que esto realmente nos dé resultado. Estas serían entonces cuáles son las principales características. Si nosotros decimos frente a esta amenaza cuáles son las medidas preventivas que vamos a tomar, bueno, acá tenemos nuevamente expresadas una cantidad de medidas relacionadas con varias de las amenazas, de los tipos de amenazas, pero recordemos hacer una específica. Vamos a ver que, por ejemplo, se va a repetir la idea de copia de seguridad o backup, como vemos aquí abajo. Bueno, eso lo pondremos también, lo aprovecharemos a repetir en cada una de las descripciones que hagamos sin dejar de considerarlo. La idea de plan de seguridad que aparece, van a ver ustedes que aparece siempre en todos los tipos de medidas, lo que estamos queriendo decir ahí es que es importante que el plan de seguridad no solo exista, sino que cumpla con todas las pautas que hemos dicho. No sirve un plan de seguridad hecho hace un año, magnífico, sin ningún error, si la gente no lo conoce, si el personal no lo conoce, o si se quedó atrasado en el tiempo y las medidas que tenemos que tomar son otras. Si seguimos dentro de esta amenaza no intencional, ahora vamos a cuáles serían las medidas detectivas. Está claro acá que hay una mezcla de medidas, una cantidad de medidas, que algunas serán para un caso concreto, por decir un incendio y los detectores de humo, de calor, etc., y otra podrá ser para una inundación, detectores de humedad, o para picos de tensión, etc. Y por ahí algunas serán comunes, como la presencia de personal de vigilancia, serenos, determinado tipo de alarmas, etc. Finalmente, para todas tendremos que describir cuáles son las medidas correctivas. Y aquí tenemos entonces un primer esbozo que luego vamos a repetir cuando veamos el plan de contingencia, de cuáles son las medidas correctivas para este caso en particular, en el que decíamos que estamos hablando de accidentes, etc. Recuerden ustedes que acá estamos hablando de generalizaciones, que hay que ser específicos con las medidas correctivas, hay que poner exactamente lo que yo haría y en el orden en que haría las cosas, porque luego que el manual va a ser utilizado por otra persona que no es la que lo escribió. Y entonces hay que ser muy minucioso en el detalle y la explicación de cada paso. Ese sería el procedimiento que deberíamos repetir para cada una de las amenazas. Nosotros recién vimos accidentes, desastres, catástrofes, ahora vamos a fallas. En fallas vamos a ver cuáles son sus principales características y vemos que en este caso está referido a las cosas. Siempre acuérdense que en lo no intencional lo que fallan son las cosas, los equipos, los programas, etc. Y entonces,
Entre las 1000 cosas que pueden fallar en un sistema, puede ser el procesador, los medios de almacenamiento, los discos, etc. Cualquier tipo de periférico que utilicemos, piensen ustedes un lector de código de barra que no esté funcionando bien, nos va a impedir trabajar, nos va a impedir procesar. Puede haber problemas en las comunicaciones, ya sea cableadas o inalámbricas. Puede haber problemas en el software de todo tipo, pero por ejemplo en el sistema operativo. Puede haber problemas en los utilitarios, en las aplicaciones. Puedo tener problemas de electricidad, de alimentación, de lo que fuera, aquí tendríamos que describirlo. Acuérdense, uno para cada uno. Vamos a las medidas preventivas que tomaríamos también en forma general. Como dijimos al comienzo, el tema de oportunidades, estar atento a ver qué tipos de equipo pueden aparecer que me permitan, cosas que hoy son muy común utilizar, procesar con equipos en paralelo, servidores con 2 procesadores y con 2 discos, que a su vez van haciendo una copia automática en otro disco destinado exclusivamente a copias de seguridad. Evidentemente se recomienda siempre la adquisición de software original y tener la asistencia técnica para cuidarnos de cualquier tipo de riesgo. Revisar instalaciones, y vuelven 2 aspectos que se van a ir repitiendo, ¿no? Auditoría de sistemas y copias de seguridad o backup. Entre las medidas detectivas cuando estamos en fallas, recuerden que es frecuente, es normal, diría yo, que los equipos actuales tengan unos detectores de fallas tanto del procesador como de los discos y de algunas otras situaciones, y que esos detectores les faciliten a ustedes la tarea frente a determinado tipo de problema. Si veo mensajes y los ignoro, los paso con un aceptar o con un escape o lo que fuera, seguramente estoy corriendo un riesgo. En cualquier tipo de falla, de soft, de hard, muchas veces esos mensajes son significativos, pero el operador está apurado trabajando y los pasa de largo, ¿no? Aparece acá también como medida detectiva, acuérdense que antes era preventiva la auditoría, ahora la ponemos como uno de los medios que puede detectar el comienzo de una falla. Y si vamos a cuáles son las correctivas, que les insisto, las veremos luego en el plan de contingencia, algunas de las medidas nos dicen, nos hacen referencia a que, bueno, se rompió el equipo o el software no funciona. Apelemos a las garantías. ¿Qué tendría que haber hecho en lo preventivo? Contratar o comprar con garantía, contratar un mantenimiento preventivo que contemple la reposición de equipos, y bueno, y luego seguir un procedimiento adecuado para la reinstalación de los equipos, la reinstalación del software correspondiente, etc. Vamos ahora a continuar con nuestro detalle de amenazas no intencionales y vamos a ver qué hacen las personas en cuanto a errores y omisiones. ¿Cuáles son las principales características de este tipo de amenazas? Todo puede fallar, porque justamente intervienen las personas y las personas cometen errores o se olvidan de hacer cosas que deben hacer. Por eso los sistemas tienen que ir preocupándose por evitar este tipo de situaciones y cada vez ser más rigurosos en los controles, tanto en el ingreso de información como en procesos de control pedidos en el requerimiento por el profesional de la administración. Si estamos hablando de errores y omisiones, puede ser tanto a la hora de operar como en los pasos previos. Errores en el desarrollo, errores en la programación, errores en la forma de guardar archivos y copias de seguridad. Podemos perder información, pero no solo perderla desde el punto de vista informático, que se borra, que es borrada por algún motivo, sino perder físicamente, por ejemplo, los soportes en los cuales teníamos guardadas las copias de seguridad. Bueno, todo puede convertirse en un problema en errores y omisiones. Si vamos a lo preventivo, evidentemente acá vuelve el tema este de la capacitación y motivación del personal. Los sistemas cada vez más van apuntando a ir acotando las respuestas, las posibles alternativas, ir buscando la congruencia que hemos mencionado cuando veíamos la lógica de los procesos, es decir, que
no se pueda cargar un dato que no tenga relación con el resto del problema. Y entre las medidas preventivas vuelven a aparecer aquí auditoría, backup, etc. Recuerden que cuando ponemos plan de seguridad, cuando yo hago mi plan de seguridad, no puedo poner que una medida es hacer el plan de seguridad. Eso es lo que estoy haciendo. Tengo que describir en qué consiste en ese momento esa parte del plan de seguridad. Las medidas detectivas frente a los errores y omisiones serán el producto de algunas pruebas, las auditorías de sistemas, pero también la verificación periódica de si se están haciendo las copias de seguridad, controles automáticos de entradas de datos o ejecutados especialmente por un responsable, asegurarnos que tenemos el mantenimiento adecuado de la programación y que se van estableciendo se van cerrando los controles para que los errores puedan ser cada vez menos frecuentes. Y lamentablemente hay una forma de detectar que esta amenaza se está concretando cuando los resultados no son correctos, cuando son inconsistentes. En consecuencia, en esta amenaza, bueno, algo frecuente es detectar porque la amenaza en realidad ya se está ejecutando, ya se está concretando. Si vamos a las correctivas, decimos que si se trató de un error que cometió el operador cuando estaba cargando información, lo que pediremos es que se modifique el programa. Si es posible, a través de los respaldos que tenemos, etc., se reprocesará la información, se recuperará la información desde los backups y se reprocesará nuevamente lo que haya ocurrido, los eventos que se hayan producido posteriores al último backup. Y se mejorará la capacitación de personal. Si vamos a las amenazas intencionales, vamos a concentrarnos un momentito en el tema de la motivación. Decíamos que una característica de lo intencional es el ejercicio de la voluntad. Y ese ejercicio de la voluntad, si está incentivado por la motivación económica, evidentemente hará que, como en todos los órdenes de este mundo, existan diversas formas de presentarse y de concretarse esta amenaza. Cuando hay motivación económica, el objetivo evidentemente para que el que concreta la amenaza es obtener un rédito económico. Entonces, esto va desde el hurto de cualquier tipo de insumos, el cartucho de la impresora, la papelería, lo que fuera, hasta el uso indebido de los recursos de la propia organización, pasando por la manipulación de todo tipo de información. Información pensada para ser vendida, información ingresada falsamente para que dé resultados manipulados, alteraciones en la programación para que esos mismos resultados estén manipulados. Una característica cuando interviene lo económico es que quien está tratando de concretar esta amenaza va a tratar de pasar desapercibido la mayor cantidad del tiempo posible. Bien, muchas de las cosas que ocurren en la motivación económica van a ver que también nos van a pasar cuando la motivación no sea necesariamente económica. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Comienza, no es la palabra adecuada, sino que hay que incrementar todo lo que sea selección de personal, pero recuerden ustedes que los sistemas pueden estar ejecutándose desde diversos lugares, no necesariamente desde adentro de la propia organización. Mantener lo que hemos aprendido como principio básico de la administración, de la separación de funciones, y insistir desde el comienzo mismo de cualquier implementación con la restricción de accesos, lo que conocemos como usuario y contraseña, pero incrementado esto por la definición clara de perfiles de qué cosa puede hacer cada uno y en qué situaciones las puede realizar. Cuando intentamos detectar que se está produciendo un perjuicio con motivación económica dentro de las amenazas intencionales, aparece un concepto vinculado a la auditoría de sistemas que es el registro de accesos indebidos.
En realidad es una forma de expresión, porque lo que nosotros tenemos que propiciar y exigir como gente vinculada a la administración cuando hacemos el requerimiento, que se lleve un registro de todos los accesos al sistema y que el auditor detecte los accesos indebidos. No hay forma de llevar un registro de accesos indebidos, es una expresión impropia pero muy común en sistemas. Se lleva un registro de todos los accesos y el auditor irá buscando cuáles son aquellos que le son sospechosos o tendrá parámetros de búsqueda para detectar cuáles pueden ser indebidos o correctos. Si es posible, bueno, relacionar los sistemas de control de entradas y salidas, por ejemplo, el de huella digital, que emite un archivo que puede ser procesado y instantáneamente detectar si uno encuentra alguna cosa extraña, cruzando esa información con otros aspectos como puede ser las vacaciones, las licencias, etc. Acuérdense que el perjuicio con motivación económica también puede ser simplemente un robo, así que atentos al inventario de los bienes de la organización y en particular en nuestro caso, de los bienes vinculados a los recursos informáticos. Si vamos a lo correctivo, bueno, algo que se dice muy fácilmente y luego no es tan fácil de utilizar es decir, bueno, despido al personal involucrado. Evidentemente esto requiere de todo un procedimiento de prueba, una cosa bastante compleja. Pero también existen algunas posibilidades de seguro para algunos aspectos, procedimientos de cambio de contraseña, ustedes tendrán contraseñas en varios lugares y creo yo que en todos ellos tienen la posibilidad de cambiarlas o que en algún momento el sistema, esto no es en todos los sistemas, los obliga cada cierto tiempo, los sistemas bancarios es muy frecuente que cada 1, 2, 3, 4 meses les obliga a cambiar la contraseña con ciertas restricciones. Todo eso con la motivación económica que vamos a volver a ver cuando veamos las amenazas vinculadas al malware y a otro tipo de amenazas en la red. Si completamos ahora, dentro de las amenazas intencionales, el daño intencional pero sin motivación económica, vemos que una de las principales diferencias va a estar que la persona que intenta concretar la amenaza va a procurar que en algún momento se sepa que fue ella. Esto porque puede venir por algún tipo de desorden personal, mental o lo que fuera, pero también por una venganza, por alguna cuestión personal, política, gremial o lo que fuera. ¿En qué puede consistir? En tantas cosas como a ustedes se les ocurra. No tiene motivación económica, entonces suele ser lo más agresivo posible en cuanto a destrucción de equipos, de componentes, borrado total de información, cuestiones vinculadas hoy en día a la red, sabotajes y terrorismo, pero a través de la red, suplantación de identidad, bueno, una gran cantidad de aspectos vinculados estrictamente a la intención de causar un daño y no necesariamente a lo económico. Mejor dicho, en este caso, sin motivación económica. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Evidentemente, todo lo que esté relacionado con lo físico, destrucción de equipos, etcétera, también estará vinculado a la protección que hacemos de todo lo que tenemos en la organización o empresa. Pero es cierto que hoy en día no necesariamente todos trabajamos en el mismo lugar, que los accesos tienen que permitirse de diversas maneras. Bueno, la medida preventiva vuelve a ser, en estos casos, además de los seguros, etcétera, van a ir viendo ustedes que hay algunas cuestiones básicas donde decimos, mirá, tener copia de seguridad, tener restricción de accesos, fíjate de tener un buen cortafuegos y un buen antivirus y tener todo ello funcionando para reducir la posibilidad. Acá es un caso, digamos, muy complejo cuando no existe motivación económica porque así como en el mundo real alguien puede llegar a matar por alguno de estos aspectos, también a nivel de venganza o lo que fuera, en los términos informáticos, en lo
lo que uno dice el mundo virtual, pero no es tan virtual porque está la información que todos necesitamos, puede llegar a ser cualquier tipo de acción. Las medidas correctivas, nuevamente, muy fácilmente decimos despedir al personal involucrado. Sí, evidentemente acá puede llegar a ser más sencillo detectarlo en función de que va a tratar de manifestarse, va a tratar de saber quién fue, de que se sepa quién fue. Ante la menor sospecha, provocar el cambio de contraseñas. Es cierto esto, pero imaginen ustedes que alguien hace ese cambio de contraseñas en una organización como la Universidad del Sur o cualquier otro organismo educativo muy grande. Bueno, va a causar evidentemente un periodo de caos hasta que todos recuperemos nuestras contraseñas, busquemos la manera de hacerlo, etc. Así que hay que tener otras formas y otros modelos de seguridad que vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Y finalmente nos vamos a ir a la última de las medidas relacionadas con las amenazas intencionales. Si encontramos el cursor, ahí lo encontramos, que es la invasión a la privacidad. ¿Cuál es la característica de la invasión a la privacidad? En general, que no se altera la información que está en nuestros equipos. La información es, se dice, copiada, robada, pero no es que la dejo de tener. Por eso suele ser tan difícil detectar este tipo de amenaza simplemente basándonos en qué pasó con la información. ¿Qué va a ocurrir? Que trasciende aspectos de información vinculados con terceros. Esto es un tema muy serio en la actualidad. Acuérdense ustedes que ya desde la Constitución Nacional está protegida la privacidad de la información de las personas. En uno de los artículos de la reforma de la Constitución habla del habeas data y justamente los sistemas, las leyes, propician el cuidado de la información de las personas. Entonces, es sumamente grave cuando tenemos una filtración de este estilo y uno dice, bueno, ¿y quién puede estar interesado en información de otra persona, información médica, política, de cualquier tipo de relaciones personales o lo que fuera? Y prácticamente, si nadie estuviera interesado, no quedarían programas de televisión dedicados a investigar, a hablar sobre estos temas, ni habría casi revistas vinculadas con todas estas cuestiones, vinculadas con famosos, etc. Todo el mundo está interesado en esto y existe la posibilidad de que sea también por motivación económica. Lo principal es que no altera la información almacenada. Ahí es donde tenemos que poner énfasis para poder encontrarle cómo protegernos de esto. Un aspecto fundamental está dirigido al registro de acceso a los sistemas. Proteger tanto los procesos como los datos en función de contraseñas, restricciones de acceso se dice, y perfiles cuidados para que el que ingresa al sistema no solo esté permitido que ingrese al sistema, sino que ingrese a aquellos procesos y acceda a aquellos datos que está autorizado para hacerlo. Recuerdan ustedes el concepto de confidencialidad que queremos cuidar. Las medidas detectivas, lamentablemente, no son muchas, o sea, son unas cuantas, pero quiero decir que no todas son aplicables en todo momento, por esta cuestión que la información no es manipulada, no es modificada. Si bien queda registro de todo aquello que alguien hace con la información en un sistema, desde dónde lo hizo, a qué hora, etc., esto implica hacer ese registro de acceso que habíamos mencionado antes, vinculado con una buena auditoría de sistemas. Si eso no se automatiza, a la pequeña y mediana empresa le resulta muy difícil implementarlo. Es algo, digamos, que en los pocos integrantes que puede tener la pequeña y mediana organización, le resulta complejo ponerlo en práctica. Entonces, hay que ayudar desde los controles establecidos por los sistemas para que esto se haga naturalmente. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Lamentablemente, una forma de detectar esto
es simplemente por la divulgación. Nos enteramos de un dato, nos enteramos de una contraseña y ahí se va a presentar el problema. Si bien es difícil detectar, también es difícil corregir. Uno dice reasignación de funciones. La invasión puede haber sido desde cualquier país del mundo. Y entonces, ¿cómo voy a hacer para reasignar funciones? Lo mismo con el despido del personal involucrado. ¿Puedo proceder a un cambio total de contraseñas? Sí, con la restricción que ya dijimos antes, ¿no es cierto? Es decir, puedo causar un caos en la organización. Tendré que tener una buena modificación en la programación, aplicar un buen plan de contingencias, como veremos en el próximo módulo. Ahí hemos pasado por cada uno de los aspectos que nos llevan, que conllevan las amenazas intencionales, ya lo habíamos hecho con las amenazas no intencionales, y lo que vamos a intentar ahora es continuar con el módulo 3 después de hacer una pequeña pausa en